A Deputación de Lugo, Codeporte. Bueno, en primer lugar, felicitar a todo el Breogán, tanto a mis jugadores, que se merecían pasar la eliminatoria, han hecho un trabajo fenomenal, han sufrido mucho y en unas condiciones difíciles han salido adelante y bueno, yo estoy muy orgulloso de todos ellos. También a mi cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo fantástico, tanto en la preparación del partido como en la recuperación, cada uno como el planteamiento de los viajes, todo, cada uno su trabajo, han hecho un trabajo muy bueno, en quizás no las mejores condiciones, porque premura de tiempo y la dificultad siempre de viajar a una isla. Y bueno, al club en general, por todo el trabajo que ha hecho, y me da gusto ver cómo estaba la pista, y a la afición porque son parte del equipo, ¿no? Y así nos lo hacen sentir. Con lo cual, enhorabuena a todo el breoganismo. Enhorabuena a Palma y Europa también, porque ha hecho un trabajo fantástico. Nos han puesto las cosas dificilísimas en todos los partidos. Nos han hecho sufrir mucho y bueno, han sido súper competitivos, podían haber pasado perfectamente. Aunque quizás, bueno, en el global de la eliminatoria, pues nos lo hemos merecido más que ellos, ¿no? El partido de hoy, bueno, también quería hacer una mención especial, ya que se habla mucho de los arbitrajes. Hoy el arbitraje ha sido muy bueno, en unas condiciones que no eran tampoco las mejores. Había que pitar, bueno, bajo toda esa presión, la que les hemos puesto desde fuera y la que es inherente a este tipo de partidos. Y bueno, decir también que el resto de las eliminatorias hemos tenido arbitrajes honestos, y que eso, a pesar de todas las declaraciones que ha habido, yo creo que hay que remarcarlo, porque si se habla del arbitraje también hay que decir las cosas que son verdad, y en todos los arbitrajes que hemos tenido arbitrajes honestos. Entonces, han podido estar mejor o peor, lo mismo que los entrenadores y los jugadores han estado mejor o peor. Yo creo que no está de más echar las culpas siempre a los árbitros, ¿no? Sobre todo, ya te digo, como son, cuando viene aquí a hacer su trabajo lo mejor posible. El partido de hoy, pues un partido, pues como todos los de la serie, dificilísimo, muy duro, con los mismos prácticamente planteamientos. Incluso, bueno, Palma ha estado los 40 minutos en zona, obligándonos lo mismo a jugar mucho tiro exterior. Sobre todo hemos abusado un poco más en la primera parte que en la segunda, donde bueno, ellos no te dejan jugar situaciones prácticamente de penetración, tampoco no te dejan de jugar en poste bajo, sobre todo a Steinbrück, pues lo tienen muy atado, a pesar de que le metemos bastante goles interiores, pero siempre hay situaciones de 2, 3 contra 1, y al final nos obligan a tomar muchos tiros, ¿no? Y hemos estado un poquito más acertados, aunque no al nivel nuestro habitual. Tampoco nos han permitido correr, por lo cual, bueno, pues vuelta otra vez al ritmo que interesa a Palma. Ellos han estado, bueno, soberbios en el tiro de 3 puntos, nos han castigado cada mínimo error que habíamos podido tener, incluso con muy buenas defensas, nos han metido triples bien defendidos. Bueno, cuando tienes un nivel de confianza, en primer lugar, cuando tienes tiradores de ese nivel y el nivel de confianza es tan bueno, pues se hace difícil, ¿no? Y bueno, a pesar de todo eso, a pesar de jugar contra un equipo como Palma, que te hace 13 de 21 tiros de 3 puntos, que es impresionante, y te mete esa presión en un quinto partido jugando en tu pista, pues hemos sabido estar lo suficientemente bien como para ganar el partido. Bueno. Vale, ¿qué leccións che deixa esta serie? Bueno, en primer lugar, que hay que sufrir, hay que aprender a sufrir, y esto creo que nos ha venido muy bien, porque este nivel de
juego, ¿no? en la eliminatoria, porque para ganar en posteriores rondas tienes que saber sufrir, y si nos hubiera ido todo mucho más cómodo, probablemente no estaríamos preparados mentalmente como para jugar partidos a cara de perro contra un equipazo como Burgos, y jugar aquí en su pista. Pues yo creo que sufrir nos ha venido bien, hemos aprendido a sufrir. Y luego, bueno, detalles tácticos que bueno, teníamos que mejorar y que Palma nos ha exigido a estar al 100% en cada segundo. Falabas aí un momento de presión, acusáchedela ao longo desta serie, acusáchedela hoxe. Está claro que lo hemos acusado muchísimo, sobre todo en los 3 primeros partidos, muchísimo. Y yo creo que en el cuarto nos recuperamos en ese sentido. Bueno, tuvimos terapia de grupo, vamos a decir. Creo que nos ha ido bien. El nivel de juego ha sido muy parecido y el nivel táctico ha sido muy parecido durante toda la serie. Las diferencias han sido el nivel de acierto, y aún así estamos en un nivel de acierto muy bajo. En el tercer partido prácticamente fue ridículo bueno, ya hablé de ese partido, ¿no? El nivel de bandejas y tiros de bajo aro que fallamos, y ahí hemos ido un poquito mejor en la serie. Por a tua experiencia, crees que é positivo o descanso de Burgos ou máis positivo a actividade de doble hora? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. Y a mí cuando yo lo hablaba con Quique Fraga, yo le decía que al principio de la serie, que yo no quería un 3-0, yo quería un 3-1, porque precisamente por eso, ¿no? Porque yo prefiero que las eliminatorias no sean fáciles, que tengas que sufrir, que tengas que apretar los dientes, que no vayas relajado, pero que tengas tiempo para descansar y preparar el último partido. Un quinto partido pues te obliga a preparar el partido con mucha premura y a prácticamente no descansar. Mientras Burgos pues, ha tenido todo ese tiempo para preparar el partido, nos conoce perfectamente, ha visto todos nuestros partidos de la serie y ha tenido todo el tiempo del mundo para descansar. Tiene una serie bastante plácida, ¿no? Porque se la ha merecido. Entonces, bueno, pues a mí particularmente ni una cosa ni otra, pero vamos, si tengo que elegir una de las dos, pues lógicamente me quedo con el 3-0 que me obliga a jugar menos partidos en tan corto espacio de tiempo, ¿no? Porque ahora hemos jugado viernes, domingo, martes, viernes, domingo, ¿no? Es una locura. Por a minha parte, a última pregunta, hai 10 días comentabas aquí mesmo que vías a Burgos como o favorito para ascendernos e se era para quitar de presión ao teu equipo. Bueno, o motivo polo que decías que Burgos era o favorito da serie, ademais tendo en conta que vos gañachedes os 2 partidos da Liga regular con unha certa solvencia. Sí, pero bueno, yo no me he autodescartado, ¿eh? O sea, bueno, sí, igualmente me lo expliqué mal. Yo favorito siempre doy al equipo, aunque juegue con los cadetes. El equipo que más me gustaba antes del playoff, por tal y como venían, yo dije que era Burgos. Pero si tengo que dar un favorito entre Burgos y Breogán, o sea, yo pienso que vamos a ganar nosotros. Eso hay que demostrarlo y hay que verlo en la pista, pero de entrada, si voy pensando que va a ganar Burgos, estoy jodido. Entonces no. Tenemos que prepararlo, buscar las situaciones en las que les podemos hacer daño, bueno, preparar el plan de partido, etcétera, y bueno, tenemos que hacerlo bien en poco tiempo, pero vamos, no doy por... Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas.